¿Hasta dónde es lícito tolerar lo intolerable? ¿Hasta convertirnos en cárceles de nuestra propia sombra colectiva? ¿Hasta dejar que el veneno de la indiferencia corroa cada vínculo que une a una comunidad? ¿Hasta convertirnos en cómplices pasivos de quienes proyectan su odio como espejismos de poder? La sombra colectiva no nace en la calle ni en los tribunales en sí, incubó en el silencio de quienes, por temor o comodidad, guardaron la boca cerrada cuando debían alzarla. En el fondo, todos queremos creer que la tolerancia es una virtud inquebrantable, un escudo indestructible, que nos hace mejores. Pero Carl Jung nos advirtió que la indefinición de ese concepto contiene la semilla de su propia ruina. No se trata del cliché de todos tenemos un poco de sombra. Hablo de la fuerza brutal que emerge cuando una sociedad entera proyecta sus ansias de pureza en un enemigo común y decide que ese enemigo ya no merece espacio en su seno. El paradoja no es solo un problema teórico, es la herida abierta que supura en cada mirada esquivada, en cada palabra censurada por miedo al linchamiento social. Esos rituales silenciosos de exclusión, disfrazados de respeto o civilidad, acaban por consumir la libertad que juramos proteger. Imagínate caminando entre sombras, no en un callejón oscuro, sino en tu feed de redes sociales, donde cada gesto de discrepancia se interpreta como una traición a la tribu. Allí, la intolerancia se viste de moderación y se cuela en el discurso como un virus letal. No es que esté en contra de la diversidad, solo que es la antesala del exterminio social en bloqueos, denuncias, ostracismo profesional. La multitud, implacable, decide sin consultas, sin jurados, sin apelación. Y tú, atrapado en tu propia contradicción, callas para no convertirte en la próxima víctima de la purga emocional. Jung describió este fenómeno como la proyección de la sombra, aun cuando negamos nuestros impulsos más oscuros. Los vemos fuera de nosotros y arrojamos nuestra culpabilidad sobre cualquier persona que represente ese lado rechazado en el contexto colectivo. Esa sombra proyectada encuentra terreno fértil en discursos simplistas así: no estás conmigo, estás en mi contra. Si cuestionas mis límites, eres su aliado. De repente, la tolerancia ilimitada se autoaniquila. Toleramos el pensamiento único, toleramos la vigilancia mutua, toleramos la muerte de la discrepancia. En este primer tramo, no busques definiciones tibias ni tecnicismos académicos. Solo reconoce que la intolerancia silenciosa actúa con la sutileza de un depredador en avanza despacio. Se disfraza de preocupación legítima y termina devorando la posibilidad misma de diálogo. ¿Cuántas veces guardaste tu opinión auténtica por miedo a la reacción del grupo? ¿Cuántas veces te autocensuraste pensando que era demasiado atrevido? Ahí se halla la verdadera trampa en creer que el enemigo está afuera, cuando en realidad es tu propia sombra colectiva la que orquesta la caza. Y si te preguntas cuál es la cura para esta herida letal, ya vislumbras el siguiente paso. No se trata de alzar muros contra lo diferente, sino de integrar esa diferencia como parte esencial de nuestro ser común. Sin embargo, demasiados temen mirar al abismo de su propia oscuridad. Prefieren coexistir con la máscara de la virtud inmaculada antes que reconocer la imperfección que habita en su interior. Ese miedo es el combustible que aviva la intolerancia silenciosa. Al cerrar este fragmento, haz un corte interno. Observa cómo tu cuerpo se tensa al pronunciar estas palabras. Esa tensión es la señal de tu sombra proyectada sobre lo que no comprendes o no soportas. No la ignores. Abrazarla no significa aceptar la injusticia ni rendirse ante lo pernicioso, sino evitar que tu rechazo ciego vuelva a convertirte en verdugo de lo que temes en ti mismo. La sombra colectiva no es una metáfora poética ni un concepto etéreo reservado a libros polvorientos de psicología. Es la pulsión oscura que se enciende en el corazón de una masa cuando decide buscar un chivo expiatorio para exorcizar sus propias contradicciones. Carl Jung describió la sombra como ese conjunto de impulsos, deseos e instintos que reprimimos en lo más profundo de nuestra psique y que al negarlos, los proyectamos hacia afuera. En lo individual, esa proyección nos hace ver en el otro aquello que no aceptamos de nosotros mismos. En lo colectivo, la sombra se convierte en un arma de destrucción masiva. Basta que un líder la encebre para que los impulsos más primarios de exclusión, miedo y odio se desaten como bestias salvajes. Imagina un consenso social nacido del resentimiento silencioso,
en un grupo que se cree moralmente superior y que, bajo el pretexto de proteger la cohesión, decide expulsar o silenciar a quien disienta. No es un decreto explícito ni una orden escrita, sino un ritual sutil de miradas esquivas, de mensajes no enviados, de hashtags de desprecio que emergen en la noche digital para linchar reputaciones. Esa persecución anónima disfrazada de acto de justicia es la sombra colectiva en acción, porque la verdadera intolerancia no necesita gritar consignas ni alzar muros. Se infiltra en la rutina, en la autocomplacencia de yo no hago nada malo, hasta que la epidemia de la exclusión se propaga sin que nadie sepa cuándo empezó. Para comprender la magnitud de este fenómeno, veamos el arquetipo clásico de la bruja en la Europa medieval, la comunidad aterrada por malas cosechas, enfermedades inexplicables o disputas internas, canalizaba su culpa y su impotencia, acusando a mujeres solas, ancianas y curanderas de pactar con el diablo. Nadie cuestionaba el proceso, porque todos compartían el mismo miedo proyectado. La hoguera no era un acto de odio individual, sino la erupción de la sombra colectiva que clamaba por redención. Ese mismo mecanismo late en nuestros feeds de noticias. Sustituye la acusación de brujería por acusaciones de traición ideológica o discurso de odio. Y verás que con cada linchamiento moral, la masa se siente justificada, sin reconocer que son los propios fantasmas internos los que están dictando veredictos. En la era digital, la sombra colectiva exhibe nuevos disfraces. Ya no se necesita una turba enfurecida con antorchas. Basta un clic para propagar rumores, exponer a alguien en público y luego desaparecer en el anonimato. Así, la cancelación se convierte en el instrumento letal de quienes se reclaman defensores de la virtud, pero que en realidad alimentan el caldo de cultivo de la intolerancia. Y mientras celebran su victoria moral, jamás se detienen a preguntarse si esa cultura de la aniquilación del discrepante no es en el fondo un espejo distorsionado de sus propias sombras. El miedo al fracaso, el temor de ser marcados por una opinión impopular o la inseguridad de no pertenecer. Jung enseñó que solo integrando la sombra podremos disolver su proyección hacia los demás. En lugar de buscar cuerpos anónimos para sacrificar, debemos fijarnos en el temblor que recorre nuestro interior cuando escuchamos una idea contraria. Esa incomodidad es la señal de la sombra proyectada. Es el indicio de un conflicto no resuelto entre lo que aceptamos socialmente y lo que negamos de nosotros mismos. Reconocerlo requiere coraje, porque nos obliga a mirar el abismo interior y aceptar que también tenemos impulsos oscuros, prejuicios que nunca querríamos revelar. Por o solo así, al confrontar esa parte repudiada, dejamos de ver a nuestros semejantes como portadores de maldad y empezamos a entenderlos como espejos de nuestra propia vulnerabilidad. Un ejemplo moderno en la polarización política feroz que reduce cualquier debate a etiquetas de extremista o traidor. Al no tolerar matices, al confundir discrepancia con enemistad, estamos alimentando la proyección de la sombra colectiva. Cada descalificación, cada rumor viralizado, es un fragmento de esa sombra expulsada hacia el otro para que cargue con el peso de nuestros miedos. El resultado es un teatro de espejos aterrador. Todos afirman defender la libertad, pero su manera de protegerla consiste en cercenarla para quien piense distinto. La clave, según la psicología analítica, no es ampliar la tolerancia sin límites ni instaurar un régimen de censura generalizada, sino desarrollar la capacidad de individuación en un proceso de madurez psicológica en el que cada persona asume la responsabilidad de sus propias sombras y se convierte en guardián, consciente de lo que proyecta. Esa individuación colectiva exige prácticas radicales en conversaciones, donde se exponga la propia vulnerabilidad, sin temor al ridículo, rituales de escucha activa en los que la discrepancia se trate como oportunidad de crecimiento y espacios seguros donde los extremos se confronten sin alzamiento de juicios sumarios. Pero ese camino es inhóspito. La mayor parte prefiere la comodidad de la tribu que brinda la ilusión de certezas y rechaza el vértigo de la conciencia propia. Por eso la sombra colectiva se regodea, sabe que el miedo a la soledad social es más poderoso que el deseo de autenticidad. Así, perpetuamos un círculo vicioso donde la supuesta virtud
se transmuta en arma de opresión, y la tolerancia se convierte en un maleficio que sepulta la libertad bajo una capa de conformismo y censura disfrazada de salvación. Al cerrar este tramo, siéntate un instante y registra la sensación que despiertan estas imágenes mentales, esa tensión en el pecho, ese repiqueteo de pensamientos defensivos, esa urgencia por etiquetar ideas como buenas o malas, sin matices. Ahí asoma tu sombra colectiva. No la temas ni la culpes. Más bien, úsala como brújula. El miedo que sientes es la pista de las sombras que aún no has integrado, y solo cuando esa sombra deje de ser un enemigo proyectado y se convierta en un aliado de tu conciencia, habremos dado el paso decisivo hacia una tolerancia auténtica y liberadora. La proyección de la sombra colectiva no espera grandes escenarios ni ceremonias oficiales. Se despliega en susurros, en miradas que pesan más que un veredicto, en preguntas que nunca se llegan a formular. ¿Cuántas veces has sentido el nudo en la garganta al preparar un comentario y luego te has censurado porque no era el momento? Ese instante de duda, ese temblor de la voz interna, es la sombra reclamando venganza por haber sido ignorada durante tanto tiempo. En el microcosmos de la oficina, por ejemplo, basta un chiste a medio camino de la corrección política para que surjan gestos de desaprobación, en un murmullo en la esquina, un emoji neutral en el chat de grupo, el silencio implacable de quien te demuestra sin palabras que ahora caminas al filo de una cuerda floja. En la familia el fenómeno es aún más virulento. Esa tía que frunce el ceño cuando opinas distinto en la sobremesa. Ese primo que frunce la postura y te interrumpe con una cita de manual de decoro social. Te enseñan que la intolerancia no necesita decretos. Se basta de gestos milimétricos para expulsarte del círculo. Una reunión de Navidad puede convertirse en un juicio perpetuo. Cada pregunta se siente como un interrogatorio, cada silencio como un veredicto anticipado, y pronto aprendes a medir tus palabras como un equilibrista calibrando el peso de cada sílaba. Esa tensión es la sombra colectiva, devorando la espontaneidad, moldeando tu conducta, hasta que te conviertes en un actor que interpreta el guión de la armonía forzada. En las redes sociales, el linchamiento digital actúa como un espejo roto, a millones de fragmentos de odio proyectado se dirigen hacia el disidente, cada uno con la misma justificación moral, pero sin reconocimiento de culpa. Un influencer popular publica una idea incómoda, y de inmediato aparece una legión de comentaristas que, sin confrontar el fondo de la cuestión, tejen su linchamiento con frases como ¿cómo puedes apoyar esto? ¿O eres parte del problema? Esa furia colectiva, escondida tras avatares, demuestra que la sombra no descansa, encuentra en la descentralización del juicio su forma perfecta de escapatoria. Porque nadie firma el veredicto, nadie reconoce el peso de la culpa, incluso en espacios supuestamente neutrales como un grupo de lectura o un taller creativo. La sombra colectiva obliga a practicar la autoexclusión aún. Escritor abandona un foro tras un escueto. Esa perspectiva no me convence. Un pintor se autocensura al compartir una obra que desafía el canon estético del grupo. Así, la tolerancia se convierte en una ilusión, un ritual consensuado que simula apertura mientras se elimina sin piedad aquello que no encaja. El resultado es un laberinto de espejos donde el reflejo de la discrepancia desaparece y se instala la unanimidad de la mediocridad. ¿Acaso crees que esto solo ocurre a gran escala, en gobiernos autoritarios o movimientos extremistas? La trampa es creer que la intolerancia robusta se reconoce con uniformes, proclamas y pancartas. La intolerancia silenciosa viste ropa de civil, sonríe en la fiesta de cumpleaños y susurra en el grupo de WhatsApp. Desconfiar de esa sombra imperceptible requiere prestar atención a las pequeñas heridas, el vacío que deja un miembro apartado, la risa ahogada que sigue a una idea incómoda, la retirada de me gusta como cesura letal. Cada acto de condescendencia es un puñal en la libertad ajena. Cada aprobación tácita un pase directo hacia el exterminio de la diversidad. Carl Jung nos enseñó que abrazar la sombra individual es el primer paso hacia la integridad. Ignorar la sombra colectiva equivale a ofrecerle un festín. Si no nos damos cuenta de cómo proyectamos nuestras inseguridades sobre quienes disienten, terminaremos adentrándonos en un silencio cómplice,
en un pacto no escrito que nos obliga a olvidar la riqueza de la diferencia. Y sin diferencia, no hay individuación. Sin individuación, la masa devora las voces singulares hasta que solo queda un murmullo uniforme. La banda sonora de un conformismo espeso que clausura la creatividad y ahoga la autonomía. Este fenómeno atraviesa países y culturas, se repite en distintos idiomas y se oculta tras banderas de tolerancia en cada rincón del mundo en el que la sombra colectiva encuentre un punto débil, miedo al caos, anhelo de identidad, ansia de pertenencia, desplegará su despliegue sigiloso. Por eso, cada vez que sientas escalofríos al expresar una idea contraria, o navegues por un silencio incómodo tras un comentario atrevido, recuerda, no es tu culpa, es la manifestación de la sombra. Reconocerla es el primer gesto de rebeldía que te hace libre. En la parte 4 desvelaremos las 3 preguntas más peligrosas que toda sociedad enfrenta al buscar el equilibrio entre la sombra y la luz. ¿Quién decide qué visiones son inaceptables? ¿Cómo se las puede contener sin alimentar la sombra? ¿Y quién se atribuye esa autoridad? Prepárate para enfrentar verdades que pocos se atreven a formular. ¿Quién decide dónde termina la sombra y comienza la luz? ¿Cómo contener lo intolerable sin avivar la exclusión? ¿Quién se arroga la potestad de salvar o silenciar visiones? Estas 3 preguntas son la llama que quema el corazón de toda comunidad que ansía libertad sin desmoronarse en intolerancia. Primera pregunta, ¿qué ideas merecen ser expulsadas? Jung nos recuerda que toda cosmovisión alberga su proyección de sombra, de modo que prohibir corrientes no violentas equivale a imponer el propio rechazo como norma universal. Claro está que negar derechos básicos es inaceptable, y rechazar a colectivos vulnerables debe ser censurado. El peligro surge cuando se extiende el sello de intolerable a filosofías o expresiones artísticas que desafían el statu quo. Trazar ese límite de forma arbitraria arranca pedazos de nuestro potencial de cambio y sepulta miradas revolucionarias bajo la lápida de la corrección. Segunda pregunta, ¿cómo enfrentamos lo intolerable sin alimentar la sombra? La represión, legal o moral, suele activar la sombra herida, que se refugia y crece en sótanos mentales para reaparecer con más fiereza. Jung propondría sustitutos psíquicos a cárceles y multas en foros de individuación, donde la discrepancia se explore como síntoma de nuestras propias sombras. Talleres que unan al discrepante y al tolerante para desnudar miedos sin silencios coercitivos. Solo encarar la sombra cara a cara la reduce a su tamaño real y evita que florezca en la oscuridad. Tercera pregunta, ¿quién detenta el monopolio de la sanción? Legisladores, jueces y algoritmos digitales definen y castigan lo intolerable. Pero ese poder siempre está filtrado por las sombras de quienes legislan. Un cambio político puede convertir decretos benevolentes en instrumentos de persecución. Jung enseñó que el poder proyecta sus complejos en cada norma. Por eso la solución no es dispersar la culpa en la multitud anónima, lo que inevitablemente engendraría caos, sino crear contrapesos conscientes. Comités de escucha activa, comisiones éticas rotativas y transparencia que exponga las propias inseguridades de los sancionadores, encender hogueras contra textos impuros o encarcelar herejes de la corrección política, no erradica la intolerancia, la traslada a celdas subterráneas de la conciencia colectiva, donde germina aún más nociva y secreta. La verdadera tarea es diseñar un sendero de individuación compartida, en un proceso en el que cada individuo reconozca el temblor que produce la discrepancia y cultive rituales públicos de integración, no de expulsión. Encuentros en los que exponer el miedo propio antes de señalar al otro. Conversaciones que pongan en evidencia prejuicios y busquen puntos de confluencia. Estas preguntas no son ejercicios académicos. En Roma enfrentó herejías. La Ilustración debatió la libre expresión y hoy los algoritmos deciden qué discurso es seguro. Ninguna solución definitiva funciona sin un trabajo interior constante. La paradoja de la tolerancia no se resuelve con decretos, sino con procesos colectivos de conciencia que integren la sombra sin permitirle dictar sentencias de muerte simbólica. En última instancia, el límite de la tolerancia no está afuera ni reside en ningún tribunal, sino en el umbral de nuestra propia sombra, en el punto en que nuestras reacciones instintivas al diferente
se traducen en agresión psíquica. Ese es el único límite legítimo, a reconocer que al atacar al otro, de hecho agredimos la parte no integrada de nosotros mismos. En la parte 5 profundizaremos en cómo el proceso de individuación, la integración consciente de nuestra sombra, se convierte en la medicina más poderosa contra la intolerancia silenciosa, descubriendo rituales prácticos para domesticarla día tras día. Ha llegado el momento de fundir cada ritual, cada testimonio y cada técnica en un sistema eterno de tolerancia yanguiana. Un legado que no depende de modas ni de decretos efímeros, sino de hábitos conscientes que te acompañan todos los días. En este tramo final, sintetizamos el protocolo definitivo que convierte la sombra colectiva en motor de creatividad y la intolerancia silenciosa en chispa de empatía. Primero, el ritual matutino de reconocimiento en cada mañana. Antes de cualquier interacción, siéntate en silencio y observa tu respiración. Reconoce la emoción incómoda que más te avergüenza, el juicio, el desdén, el miedo a la diferencia menos, y nómbrala sin culpa. Ese acto simple activa tu centro de individuación, recordándote que la sombra no es tu enemiga, sino el faro que señala donde reside tu intolerancia propia. Al separar esa emoción de tu identidad, evitas proyectarla hacia el otro y te colocas en condición de diálogo auténtico. Segundo, la narrativa simbólica de la convivencia en tus espacios físicos y digitales. Escoge un objeto que represente la diversidad, una piedra pintada, una vela de distintos colores, un avatar que combinen matices, y colócalo a la vista en cada reunión o en tu fondo de pantalla. Ese símbolo funciona como anclaje inconsciente, recordando a tu mente que la tolerancia real no es pasiva sino activa y sostenida. Con cada vez que tus ojos rocen el objeto, reaccionarás desde la curiosidad en lugar del rechazo. Tercero, la sinergia multiformato integra estos principios en tus discursos, escritos y encuentros. Si grabas un vídeo o escribes un artículo, introduce un fragmento de tu ritual matutino como gancho. Si creas un taller o un podcast, comparte un ejemplo de diálogo y sombraus para inspirar a tu audiencia a imitarlo. Así, tu mensaje se refuerza en cada canal, tejiendo una red de prácticas conscientes que trasciende el formato y se convierte en estilo de vida. 4. El Laboratorio de Integración organiza cada mes un encuentro breve Puegisesh virtual con personas de perspectivas radicalmente distintas. La única norma en 5 minutos para exponer un prejuicio propio, 5 minutos para escuchar las sombras ajenas sin interrumpir, y 5 minutos para hallar un punto de contacto. Documenta esas reuniones en un diario o en notas compartidas. Con el tiempo, el registro revelará cómo tu sombra colectiva se disuelve y tu capacidad de empatía crece de forma exponencial. 5. La creación de escasez consciente. No disperses estas prácticas en infinitos cursos o manuales. Limítalas a un número reducido de rituales esenciales, los 5 anteriores, y comprométete a profundizarlos sin saltarte pasos. Esa restricción voluntaria actúa como contrapeso a la omnipresencia de la intolerancia. Cuando algo es escaso y valioso, tu mente lo considera digno de esfuerzo. Así, tus hábitos se convierten en reliquias de transformación, no en meras tareas que se olvidan al primer descuido. Estos 5 ejes conforman la máquina eterna de la tolerancia, un engranaje psíquico donde cada pieza refuerza a la siguiente. El reconocimiento de la sombra enciende el símbolo de la diversidad, que alimenta la sinergia comunicativa que nutre el laboratorio de integración, que se solidifica en la escasez de rituales profundos. Juntos, mantienen viva la llama de la comprensión y evitan que la oscuridad del miedo y el juicio se expanda sin control. Ahora que tienes el plano completo, surge una última cuestión. ¿Estarás dispuesto a emprender este camino sin concesiones? El 95% prefiere la comodidad de la unanimidad, la farsa de una tolerancia que oculta el cuchillo bajo la mesa. Pero tú, que has llegado hasta aquí, sabes que la libertad real no se conquista con murallas, sino con puentes. No se impone con decretos, sino se practica con actos de valor cotidiano. Si estás listo para desafiar tu sombra colectiva, si te atreves a integrar la oscuridad sin renunciar a tus convicciones, únete al círculo de los despiertos. Suscríbete, activa la campanita y conviértete en parte del 5% que no teme remover la tierra abajo sus pies para encontrar la riqueza de la diferencia,
La tolerancia auténtica te espera a Nunet al 5%. Te espero.